Hola amigos de las neurociencias, mi nombre es Alicia y voy a comentaros en este vídeo los estudios que he realizado en los últimos años sobre la pequeña fauna en la costa del sur de Europa en el aspecto neurocientífico. Antes que nada, pues quisiera recordaros o recordar el nombre de Santiago Ramón y Cajal como uno de los primeros fundadores de esta disciplina, que es la neurociencia, que consiste en una aproximación multidisciplinar del estudio del sistema nervioso en sus componentes, cerebro, médula, cerebelo, etc., y en sus funciones, tanto normales como patológicas. Nosotros quisiéramos destacar que los tres valores más sólidos del legado de Ramón y Cajal pues consistirían en estos tres. En primer lugar, un amor a la naturaleza y un respeto por la vida, su naturaleza de naturalista y su veneración a la obra natural y su trabajo por exaltarla y admirarla. Luego también un profundo sentido estético de la belleza del cerebro y de su descripción poética, cómo él era capaz de percibir la belleza y de transmitirla poéticamente para facilitar su conocimiento y su entendimiento. Y luego, y en balance con lo anterior, pues él también aplicó durante toda su vida un rigor metodológico pues muy estricto y muy riguroso con el que logró establecer pues la teoría neuronal que quebró la que existía en aquella época, que era la reticular. Si os parece, pues comentamos brevemente cada uno de estos detalles. En cuanto a su naturaleza naturalista, pues queríamos destacar que estudió todos los animales de casi todos los órdenes, de todas las posibilidades. Y estudió moluscos, invertebrados, insectos, vertebrados, anfibios, aves con sus huevos en todas sus disciplinas, en todas sus especies. También mamíferos, estudió ratones, ratas, cobayas, 544 gatos, que es la especie que más ha estudiado. Y bueno, y luego él los estudiaba y se aproximaba a ellos con el deseo de desentrañar la maravillosa obra de la creación, para rendir a lo absoluto el culto más grato. O sea, con su trabajo procuraba admirar y resaltar la grandeza de la naturaleza y de la maravilla de la creación del sistema nervioso y de su complejísima estructura, pero misteriosa y grandiosa en su componente y en su funcionamiento. Y él destacaba que la naturaleza nos es hostil porque no la conocemos, es como una venganza, ella es hostil debido a nuestra ignorancia. Luego, en segundo lugar, y derivado de este amor profundo que él sentía, pues está su sentido estético. Él, como artista, era capaz de percibir en las tinciones del cerebro, pues como obras de arte. Y él, pues así nos dejó la descripción de las neuronas como misteriosas mariposas, o cuando nos describió la tinción del cerebro como un jardín lleno de espectáculos cautivadores y como cuando nos animaba bueno, nos seguirá animando a contemplar la realidad desde las dos perspectivas, desde el corazón y desde la inteligencia, en ese balance continuo que él animaba a los científicos a practicar. Porque claro, el dejarse llevar por la belleza y por la estética y por los estímulos visuales bonitos, pues es una tentación muy grande y uno se deja llevar y se pierde. Pero él estuvo toda la vida luchando con su rigor científico, su precisión y sus descripciones rigurosas y precisas, producto de un trabajo incansable y una dedicación constante y vocacional admirables, pues sin las hipótesis no se conforma con los hechos, se cambia sin piedad ni contemplaciones y con ello pues definió su gran teoría, que es la teoría neuronal, con el que pudo desbancar la teoría que existía, que era la reticular, y la desbancó con pruebas, con sus tinciones, con sus ejemplos, con sus descripciones y con su metodología. Nuestra humildísima aportación a las neurociencias, pero que no está exenta de tiempo, de horas y de dedicación también y de amor a la naturaleza, pues consiste en una muestra mucho más reducida que la de Cajal, pero también interesante en su calidad
y cantidad. Tengo roedores, tengo aves, tengo insectos y reptiles. A este respecto, pues los roedores, cuando me ha sido posible, los he clasificado en machos y hembras, he registrado las observaciones que eran relevantes. Tengo también una hembra con una cría que encontré y también he registrado o he recogido animales que no he podido determinar su género. También tengo especies ratoncillos de campo, tengo 3 ratus norbergicus, luego una musaraña, que fue un gran hallazgo, un erizo que encontré muerto, eso quiero destacarlo, que yo a ningún animal le he infligido daño, al contrario, los he intentado cuidar y hacer o sea, cuidar y sanar si estaban heridos hasta el último de los momentos y cuando ya han fallecido, pues se les extraje el encéfalo para honrar su existencia y para venerar su vida. Entonces también tengo 3 palomas, 3 turdus merula, o sea, mirlos, luego 5 pasos domésticos gorrioncillos porque se cayeron al del nido, que intenté que volvieran a su nido, pero no fue posible, les di papilla, les di gusano, pero fallecieron. Y entonces para venerar su vida les extraje el encéfalo. Luego también tengo un jilguero, algunos me los encontré pues muertos por, yo que sé, un accidente o que se hayan caído, se hayan golpeado. Luego una curruca capirotada también encontré. Y estos dos, un gallo y una pava, los compré en el mercado, el encéfalo. Y bueno, también encontré una mantis religiosa, una oruga de Aquerontia atropos y varias salamanquesas porque hay muchas en esta zona. Y bueno, querríamos destacar a este respecto que así a simple vista lo que hemos podido encontrar es que existe una diferencia morfológica notable en cuanto a las diferentes especies. Aquí tenemos un ejemplo de Apodemus y de Ratus norbergicus. También hemos podido percatarnos o notar que, contrariamente a lo que la lógica impera o lo que la lógica dicta, la forma más redondeada es más aerodinámica que la forma en forma de flecha, que este cerebro es de ratón y este cerebro es de pájaro con el que ha volado. Y a este respecto, pues también el cerebelo es diferente del ratón aquí lo tenemos, el cerebelo, que es más redondo, más compacto, más recogido, y en el ratón pues está como más separado. Y luego la corteza del ave no tiene circunvoluciones, mientras que en el ratón sí que las tiene. Y por último, los bulbos olfativos en el ratón son mucho más visibles, los bulbos olfativos, que en el ave, aunque también tiene, pero casi no se le ven. Y la tercera cosa que hemos descubierto, que hemos visto así a simple vista, pues, sería las características del cráneo. El cráneo de las aves que vuelan, pues tiene un grosor muy pequeño como en la uña de una persona, mientras que los ratones y las aves que no vuelan tienen un cráneo bastante más grueso. La novedad de la muestra que nosotros hemos recopilado pues radicaría en que provienen de una tierra acuosa. En el sur de España, pues en esta zona hay mar, hay humedales, hay marismas, hay esteros, salinas, ríos, afluentes, riachuelos, lagos, caños y en general es una zona muy acuosa, con mucho líquido. Y bien es conocido el efecto que tiene la luna y la gravedad de la luna sobre las mareas y sobre los líquidos, también sobre las criaturas vivas. Propondríamos o sugeriríamos que la investigación de estos encéfalos a nivel histoquímico, pues tiñéndolos con los cuerpos de Nissl, con el Nissl o con el HIE o con el NIU-EN, se podría ver mejor las neuronas, sus cuerpos neuronales, sus agrupaciones nucleares, su estructura hipotalámica, de la corteza, del hipocampo, de la amígdala, del sistema ventricular. También sería interesante ver cómo se estructura y cómo se organiza el sistema
límbico, paralímbico, y todo ello teniendo presente que provienen de un medio acuoso. Entonces, ¿hasta qué medida esto pues, puede intervenir en su anatomía o neuroanatomía? Y por último, añadir que estas muestras fueron todas obtenidas mediante necropsia y que están guardadas en botecitos de alcohol que no suponen ningún peligro para las especies que ya residen en los laboratorios en los animalarios. Ni supone tampoco un coste en su extracción de maquinaria ni de productos ni nada. Bueno, y por último, pues querría darles gracias por su atención y darles muy especialmente las gracias a mis tres gatos, Rayo, 3X y Panther, con los que afortunadamente he podido recopilar esta colección, sí, al menos el 80% de ella, gracias a su inmensa generosidad y al afecto que me tienen y que es mutuo. Gracias.